quiero hablar acerca del reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios, el reino de los cielos, es un tema que ha estado siendo desarrollado durante todo el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Cristo, y es aquello que Cristo mandó predicar a sus discípulos. Y aún él, cuando estuvo resucitado, estuvo durante 40 días todavía enseñando acerca del reino de Dios. Así que el reino de Dios es una enseñanza muy importante, es una enseñanza básica. En realidad la palabra evangelio siempre ha estado acompañada normalmente de la palabra reino de Dios o el reino de los cielos. Es el evangelio del reino de los cielos. Nosotros le hemos puesto como nombre el evangelio de salvación. Y bueno, el evangelio de salvación, si usted tiene una concordancia bíblica, usted estudia, la palabra evangelio de salvación se encuentra 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento, pero el evangelio del reino de Dios se encuentra muchas veces. Entonces, el evangelio de salvación, o sea, la salvación de nuestro ser, nuestro espíritu, es en verdad muy importante porque es el inicio de nuestra vida cristiana y puede dar realmente pie para poder después vivir el evangelio del reino. Pero el evangelio de salvación, como les digo, es simplemente el inicio. Y mucha gente se ha quedado ahí y no ha entrado al reino de Dios. Básicamente yo le voy a dar una definición cortita, muy práctica. Cuando viene el reino de Dios a la vida de una persona que tiene a Cristo, quiere decir que ese Cristo que está en esa persona está, podemos decir, viviendo la vida con esa persona y está moviendo a esa persona, y el Señor Jesucristo empieza a manifestarse, ¿no?, a través de esa persona. Y ahí es donde realmente nosotros empezamos a ser la luz del mundo, como dijo Jesús, la sal de la tierra. El reino de Dios, entrar al reino de Dios y vivir, ¿no?, con Cristo reinando en nuestros corazones, no es una tarea fácil. El inicio es gratuito, como sabemos, la salvación de nuestro espíritu es fácil, pero nosotros necesitamos muchos requisitos. En realidad necesitamos acondicionar nuestra vida para poder hacer que Dios reine. Por eso las enseñanzas del Nuevo Testamento que hablan de entrar al reino de Dios y de vivir el reino de Dios. Entre ellas está pues la humildad, está el tratar con nuestros pecados, el poner, como por ejemplo las parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, ¿no? En la parábola del sembrador, para que demos fruto en el reino, que quiere decir que nosotros estemos en obediencia, que andemos en acciones de obediencia al Señor. Tiene muchos enemigos, los afanes de esta vida, la persecución por causa de la palabra, etc. Entonces nosotros tenemos la necesidad de entender todas las cosas que nosotros tenemos que acondicionar en nuestro ser para que Cristo reine. Usted haga un estudio del Nuevo Testamento, ponga las parábolas, y hay varias cosas que Él muestra para que nosotros entremos al reino de los cielos. La entrada en realidad es la salvación, pero si uno se queda en la salvación, se queda en la puerta. Pero la verdadera entrada a una vida donde el Señor Jesucristo reina dentro de nosotros, está lleno el Nuevo Testamento, lleno los evangelios de enseñanzas que nosotros necesitamos aprender e incorporar en nuestra vida para que verdaderamente Cristo reine en nuestra vida. Gracias. Vamos a seguir hablando de este tema en cualquier momento.